Muy bien, entonces ahora en esta segunda parte vamos a empezar con los conjuntos de medida cero. Conjuntos de medida cero. Ahora, el objetivo de todo esto va a ser, primero, ver qué significa ese concepto de casi en todas partes que maneja el Sagan. Que le pone almost everywhere. Entonces, esto lo podemos tomar como casi en todas partes. Y luego el Sagan lo que dice es que casi en todas partes va a significar en todas partes, excepto en ningún lugar. O en almost, almost nowhere. Creo que le llama así. Entonces, o en ningún lugar. Y eso para demostrar el teorema de Lebesgue. Bueno, entonces este concepto lo introducen para caracterizar a las funciones que son Riemann o Darboux integrables. Ahora ya, cuando digamos Riemann o Darboux, lo que sea es lo mismo, porque ya demostramos que son definiciones equivalentes. Entonces, este concepto se introduce para caracterizar a las funciones que son integrables por sus propiedades intrínsecas más que a propiedades de las sumas inferiores, superiores o las sumas de Riemann. Entonces lo que nos va a decir el criterio de Darboux es que una función va a ser Riemann integrable si solo si es continua casi en todas partes. O sea, que es continua en todas partes, excepto en ningún lugar. Entonces, bueno, es algo ahí medio confuso, pero vamos a tratar de ir entendiendo qué significan esas cosas. Entonces, la idea es la siguiente. Cuando, por ejemplo, si tenemos el conjunto de números reales entre 0 y 1, entre 0 y 1, y entonces cada uno de estos puntos en este intervalo, que es un subconjunto de números reales, cada uno de los puntos en este intervalo ocupa intuitivamente, bueno, no intuitivamente se demuestra en cálculo 1, pero cada uno de estos puntos ocupa su posición natural en la línea. Cada uno de los puntos que forman el intervalo. Entonces, lo que podemos ver es que todo este conjunto completo, todo este conjunto ocupa un espacio en la recta. Ocupa un espacio en la recta. Ahora, por ejemplo, si tomamos el intervalo 0,1, ahora abierto. Tomamos el intervalo 0,1. Tomamos el intervalo 0,1. Y tomamos un conjunto, digamos, 0,1 está contenido en R. Y tomamos el conjunto S1 que tenga el punto 1 nada más. Entonces aquí tenemos ese intervalo 0,1 y tenemos el conjunto que contiene el punto 1. Entonces, nosotros podemos encontrar, digamos, por ejemplo, un epsilon aquí. Este sería 1 más epsilon. Este sería 1 menos epsilon. Entonces podemos encontrar o sea, para toda epsilon mayor que 0, podemos encontrar un intervalo que contenga ese 1. Entonces no voy a tomar este por lo que voy a explicar ahora. Entonces, si tomo uno más pequeño, no sé, un intervalo y vamos a llamarle I1,
que sería 1 menos epsilon sobre 2 y 1 más epsilon sobre 2, por ejemplo. Y entonces la longitud, este intervalo contiene al 1. Ese 1 está contenido aquí. Está contenido aquí, en este verde. Pero la longitud de ese I1, digamos, sería 1 más epsilon sobre 2 menos 1 más epsilon sobre 2. Y eso nos quedaría epsilon. ¿Cierto? Es la diferencia de este, 1 más epsilon entre 2, menos 1 menos epsilon entre 2. Entonces, esa longitud es igual a epsilon. Y lo que queremos es que sea más pequeña. Entonces, aquí podemos tomar mejor epsilon sobre 3, epsilon sobre 3. Entonces, aquí el S1 sigue contenido ahí. Y la longitud del intervalo sería epsilon sobre 3, epsilon sobre 3, y aquí nos quedaría 2 epsilon sobre 3, y esto sí es menor que epsilon. Entonces vemos qué significa esto, que la longitud de este intervalo que contiene a este elemento de este conjunto que estoy tomando, la puedo hacer tan pequeña como yo quiera. Entonces, como podemos encontrar o podemos tomar epsilon tan pequeño como queramos, podemos decir en términos generales que este conjunto S1 o este punto no ocupa espacio en la recta. Y eso habíamos visto cuando la función era discontinua en un punto. Entonces veíamos todo esto era continuo y luego este puntito lo encerrábamos en uno de los intervalos. Y entonces lo que íbamos haciendo era como de alguna manera ir haciendo ese intervalo más pequeño, de manera que la contribución que tenía esto de integral era al final de cuentas intuitivamente, cuando la partición se hacía muy fina, una línea. Y esa línea no tenía área, no aportaba nada a la integral. Entonces aquí, este punto, digamos, lo que no tiene es longitud. Entonces este punto no tiene una longitud. Entonces no ocupa espacio en la recta. Entonces, cuando un conjunto no ocupa un espacio en la recta, decimos que es un conjunto de medida de Lebesgue 0. Entonces, cuando un conjunto no ocupa espacio en la recta, podemos decir que es un conjunto de medida, que es un conjunto de medida de Lebesgue o medida o simplemente medida 0, que es un conjunto de medida de Lebesgue 0 o simplemente conjunto de medida 0. Intuitivamente lo que estamos... Ay, aquí bueno, ya ni modo. Voy a borrar esto. De todas maneras, los que ven el video, pues ya vieron. Y van haciendo sus notas, supongo, entonces no hay problema. Entonces, ¿qué iba a decir? Ah, sí, intuitivamente es como ponerle parches a los elementos del conjunto y que esos parches no ocupen espacio, se pueden hacer tan pequeños como se quiera. Ahora, no vamos a ver nosotros medida de Lebesgue. La medida de Lebesgue es una extensión de la medida en un espacio euclidiano, entonces, que es la que definimos nosotros, la medida de una longitud, de un área, de un volumen. Entonces, esa medida de Lebesgue es algo más general que se usa para asignar una idea de justamente de longitud, de área o de volumen a conjuntos que son más generales que los conjuntos medibles en el sentido usual. Entonces, en vez de usar la idea intuitiva de intervalos o subconjuntos rectangulares,
para medir áreas o cuántos cuadraditos caben en tal cosa o cuántas cosas de longitud uno caben en tal lugar. La medida de Lebesgue se va a definir usando una colección más amplia de conjuntos que se llama una sigma álgebra. Entonces, eso lo van a ver en probabilidad y en teoría de la medida, que es análisis 2, análisis matemático 2. De hecho, y creo que hay una materia que se llama teoría de la medida también. Igual en probabilidad van a ver las sigma álgebras. Entonces, esta medida de Lebesgue, como ya mencioné, va a permitir medir conjuntos no medibles en el sentido usual. ¿Se acuerdan cuando les decía pues, qué medida tiene el conjunto de los irracionales, de los racionales entre el 0 y el 1? O sea, ¿cuál es la longitud de ese conjunto? ¿Se acuerdan? Es un conjunto de puntos que es numerable. Y entonces, ¿cómo le medimos el área? Como que no podemos meter un cuadradito aquí o para saber cuántos cuadraditos caben o qué parte del cuadradito de longitud uno cabe ahí. Entonces, de la manera usual no se puede. Se tiene que introducir este concepto. Entonces, y al usar esta medida de Lebesgue se puede asignar una medida a conjuntos que no se pueden medir mediante métodos simples como los que conocemos nosotros. Ahora, ejemplos de estos son, de estos pues es este que pinté aquí o el conjunto de Cantor. Entonces, el conjunto de Cantor, de hecho, lo pueden checar en uno de los videos. Voy a dejar creo que sí lo tenemos ahí. Entonces voy a dejar el link en el Classroom para que vean qué es el conjunto de Cantor. Y de hecho lo tienen que ver porque en la tarea tienen que demostrar que tiene medida 0, me parece. Ahora otro pues sería este que dijimos aquí, el triángulo de Sierpinski. O sea, que es parte de lo que se llaman conjuntos fractales. Que es como el de Cantor igual. Entonces son fractales. Este triángulo tiene medida de Lebesgue 0 también, no ocupa espacio. O sea, lo que uno hace para construirlo es, empieza con un triángulo, y luego lo parte en tres iguales, y luego uno quita este de en medio, quita el triángulo de en medio, y cada uno de estos tres que quedan, le vuelve a aplicar la misma, y quita el de en medio, quita el de en medio, quita el de en medio, entonces van quedando estos triangulitos de aquí, y ese proceso lo voy repitiendo. Ahora a este le quito el de en medio, a este le quito el de en medio, 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 el de en medio se va el de en medio, y este proceso lo repito. Ahora este que quedó aquí, le quito el de aquí, le quito este, le quito este. Entonces pueden ver animaciones en internet. Bueno, pues resulta que este triángulo no ocupa espacio. Entonces la medida del área de esta cosa es 0. Tiene medida de Lebesgue 0. Entonces, ¿qué significa eso? Vuelvo a repetir, que no ocupa espacio. En este caso, en el plano R2. Entonces va a ir quedando como esto en negrito. Y así, cada uno de los triangulitos que se van quedando y los que se van botando se van quedando así en negro. Entonces, este tiene medida 0. Para representar la medida de Lebesgue vamos a usar la letra lambda. Entonces, del triángulo de Sierpinski tiene medida de Lebesgue 0, es decir, no ocupa espacio. En R2. Entonces, después cuando lleven cálculo 4 van a ver que la teoría de de una de las posibles extensiones de la integral, que es esta, de manera natural extenderla a rectángulos, a cubos o a n cubos, las demostraciones son las mismas. Entonces los mismos teoremas se van a cumplir. Y entonces yo puedo tener una función definida de R2, por ejemplo en R, y esa función de R2
definida en el dominio como el triángulo de Sierpinski. Como el triángulo de Sierpinski tiene medida de Lebesgue 0, entonces la función esa va a ser integrable. Entonces es increíble, ¿no? Esto. Igual el conjunto de Cantor. Ahora, y hay otros que se llaman conjuntos de Hausdorff. No enteros. Entonces, ¿qué significa eso? Son dimensiones fraccionarias. Entonces, son conjuntos con dimensión Hausdorff no entera. Obviamente, pues no saben ni qué es Hausdorff ni nada de eso, pero esto lo pongo ahí para que investiguen un poco. No entera. Entonces, no sé, por ejemplo, un conjunto R a un medio sería un conjunto de Hausdorff no entero. Entonces, esos conjuntos tienen medida de Lebesgue distinta de cero. Distinta de cero. Entonces, como les dije, nosotros no vamos a definir la medida del Lebesgue. Eso lo van a hacer en análisis matemático 2, en teoría de la medida o en probabilidad. Nosotros lo que vamos a usar es nada más la idea de el conjunto de medida 0, que, vuelvo a repetir, es un conjunto en el cual intuitivamente hablando se pueden colocar un número infinito de puntos, pero estos puntos ocupan tan poco espacio que su contribución a la medida total del conjunto es nula. En otras palabras, tienen una longitud, en nuestro caso, de una dimensión o un área, en 2 dimensiones, un volumen tan pequeño que se considera insignificante en términos de área, como este triángulo de Sierpinski. Entonces, según la idea que dimos aquí, un conjunto A, subconjunto de los reales no vacío, va a tener medida 0. Si para cualquier número positivo epsilon mayor que 0 se puede cubrir el conjunto con una serie de intervalos, con una colección numerable de intervalos abiertos cuya suma de longitudes o áreas o volúmenes sea menor que epsilon. Entonces, vamos a poner eso en una definición. Entonces, definición 1.7.1. ¿Cómo es? Vamos a poner el conjunto de puntos, el conjunto de los reales, S, tiene medida de Lebesgue 0, o lo que es lo mismo, medida 0, que vamos a denotar como lambda de S es igual a 0, si y solo si, se puede encontrar un epsilon mayor que 0 y una sucesión, digamos, numerable de abiertos que vamos a llamar, pues así como le ponen ahí, vamos a ponerle como la I así, y para no confundir con los intervalos, IK, tales que el conjunto está contenido en la unión de todos esos. Y que la suma de las longitudes de todos ellos sea menor que epsilon. Entonces, esa va a ser nuestra definición de un conjunto de medida 0. E intuitivamente tenemos el ejemplo de este punto. Si tenemos una colección finita de puntos, pues vamos a taparla con parches, que va a ser el primer teorema que vamos a demostrar aquí. Entonces,
Teorema 1.7.1. Cualquier conjunto S de R finito tiene medida cero. Tiene medida cero. Entonces vamos a demostrar esto. Entonces, como es finito, pues vamos a tomar el conjunto sea Sn igual al conjunto x1, x2 hasta xn. ¿Qué hora es aquí? Ah, casi las 3. Hasta xn. Subconjunto de los reales. Finito. Entonces lo podemos poner de esta manera. Entonces, lo que tenemos es que cada uno de esos lo podemos poner en la recta y lo estamos etiquetando de manera que este sea el x1, x2, el x3, etcétera, con un orden. Eso lo podemos hacer porque es un conjunto finito que podemos contar. Entonces, siguiendo la idea del número ya vimos que la epsilon que vamos a necesitar es un epsilon sobre 3. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar parches de longitud epsilon sobre 3. Entonces, este puntito de aquí sería x1 más epsilon entre 3. Entonces, lo que nos dice esto es que el intervalo I1 va a ser el x1 menos epsilon entre 3, coma x1 más epsilon entre 3, que es ese verde, más epsilon entre 3. Luego el I2 va a ser x2 menos epsilon entre 2 por 3, para irle sumando hasta acá, digamos, y x2 más epsilon entre 2 por 3. Y entonces en general el n va a ser xn menos epsilon entre 3n y xn más epsilon entre 3n. Entonces esto lo estamos cubriendo, todo esto lo estamos cubriendo así, con esos intervalos cuya longitud es epsilon entre 3n. Entonces la longitud del IN va a ser xn más epsilon entre 3n menos xn más epsilon entre 3n. Entonces esto va a quedar 2 epsilon entre 3n. Muy bien, ahora lo que hay que ver es que este conjunto S esté contenido en la unión. Entonces, número 1, tenemos que ver que S, según la definición, ese S tiene que estar contenido en la unión de todos esos intervalos. Entonces está contenido en la unión desde I igual a 1 hasta n, en este caso, bueno, aquí ya mejor es más fácil el número este. Pues no confundir con los i's de las particiones. En este caso es para los conjuntos de Lebesgue, de II. Entonces, si X pertenece a S, entonces siempre existe el IN, dado por XN menos epsilon entre 3n, xn más epsilon entre 3n, tal que X pertenece a ese IN. Y entonces si X pertenece a IN, esto significa que X pertenece a la unión de todos estos, por definición de unión. Si está en uno, está en todos. Y esto se cumple, digamos, por construcción. Ahora la segunda parte sería ver que la suma desde igual a 1 hasta n de L de I sea menor que epsilon. Esto es igual a la suma desde igual a 1 hasta n. Y esto ya lo calculamos aquí, que es 2 epsilon entre 3n. 2 epsilon entre 3n. Esto es igual a 2 epsilon entre 3n por la suma desde igual a 1 hasta n. Y esta suma pues es n. Y esto va a ser igual a 2 epsilon entre 3. Y este es menor que epsilon. Entonces, por lo tanto, este conjunto finito tiene
medida del Lebesgue cero, por definición. Entonces ya tenemos que todos los conjuntos finitos de puntos tienen medida del Lebesgue cero. Muy bien, ahora vamos a demostrar que cualquier subconjunto de un conjunto de medida cero también tiene medida cero. 1.7.2, o sea, decir, si tenemos un subconjunto de S tal que S tiene medida cero, entonces la medida de ese subconjunto va a ser cero también. Entonces, demostración. Entonces, sea A contenido en S y la medida de Lebesgue de S igual a 0. Entonces, por definición, para toda epsilon mayor que 0 existe una sucesión numerable IN de conjuntos tales que S está contenido en la unión. Desde, vamos a ponerle K, la I es más, como más molesta. Desde K igual a 1 a infinito de los intervalos. Bueno, acá como usé esta definición, bueno, me tengo que usarlo. Tengo que usarlo así. Ah, ¿dónde está esto? Ah, se movió. A ver, ¿cómo lo cambio? ¿Así? No, ¿qué hice? A ver, teorema. Aquí era así. Habíamos demostrado el teorema 7.1. Ah, ¿qué hice aquí? Cualquier conjunto tiene medida cero. ¿Qué hice? Clonar. Teorema 7.1. Ah, tengo que volver a... Voy a eliminar todo esto. Así, entonces... Ah, y esto ya lo teníamos, pero... ¿Qué era entonces? La suma es igual a 1 hasta infinito, hasta n en este caso de... La longitud de los ienes era la suma es igual a 1 hasta n de 2 epsilon entre 3n, y esto era 2 epsilon entre 3n de la suma es igual a 1 hasta n de 1. Entonces esto es n veces 1, pues es n. Esto es 2 epsilon sobre 3. Esto es menor que epsilon. Entonces, por lo tanto, Sn tiene medida de Lebesgue 0 ya. Ahora el siguiente que estábamos. Sí, entonces por definición para todo epsilon mayor que 0 existe una colección de intervalos IN tales que la unión de los INs, que S está contenido en la unión de esto, número 1, y número 2, que la suma desde K igual a 1 hasta infinito de la longitud de los INs es menor que epsilon. Pero entonces de aquí, como A es subconjunto de S, trivialmente A está contenido en esta unión. Entonces lo que tenemos es que para todo epsilon mayor que 0 existe IN una sucesión finita tal que 1A está contenido en esta unión, igual a 1 hasta infinito de IN, y 2, que la longitud de esos intervalos, la suma de las longitudes de esos intervalos es menor que epsilon. Entonces, por lo tanto, A tiene medida de Lebesgue 0. Entonces, siempre que tenemos un subconjunto de un conjunto que tiene medida de Lebesgue 0, ese conjunto tiene medida de Lebesgue 0 también.
Ahora para la tarea, que les mencioné lo del Cantor que les voy a poner, con lo que está ahí sale ya. Prácticamente es como un regalo, pero tienen que verlo o hacerlo. Bien, ahora para terminar, sí, vamos a demostrar ahora que, que todo subconjunto numerable de R tiene medida cero también. Entonces, teorema que creo que es parte de su tarea. Vamos a decir que todo subconjunto, ese subconjunto de R, si ese subconjunto de R es numerable, entonces la medida de S es igual a cero. O en palabras, todo subconjunto numerable de R tiene medida cero. Tiene medida cero. Vamos a demostrar esto. Es más o menos sencillo. Igual aquí hay un video de algo que vamos a usar que es la serie infinita. Bueno, eso se los pongo ahí. Pero lo menciono acá. Entonces, creo que tenemos ese video. Y de hecho, bueno, los que llevaron cálculo 1 se acordarán que hasta hicimos un cuadrito y todo. Bueno, ahorita van a ver conforme avance esto. Entonces vamos a decir, supongamos que ese contenido en R es numerable. Entonces, como es numerable, entonces se puede representar como... O sea, que sea numerable quiere decir que lo puedo etiquetar, que puedo contarlos. Entonces, ese va a ser x1, x2, etc. Es un conjunto infinito numerable. Entonces, la idea va a ser prácticamente la misma que en el de los conjuntos finitos. Por aquí sigue. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar intervalos. Digamos, en principio, ¿qué es lo que uno pensaría? Pues que tomando un intervalo de longitud x1 más epsilon, x1 menos epsilon, entonces este va a contener a este de aquí. Y los siguientes igual van a contener a todos los demás puntos. Ahora, lo que queremos demostrar es que entonces S está contenido en la unión desde k igual a 1 hasta infinito de los intervalos i k, y que la suma desde k igual a de 1 hasta infinito de la suma de las longitudes de esos intervalos es menor que epsilon. Entonces, si hacemos esto, nuestros intervalos serían i1 igual a x1 menos epsilon, x2 más epsilon. ¿De acuerdo? Ahora, pero como tenemos que sumar, o sea, ¿cuál va a ser la longitud de I1? Si la saco, la longitud de I1 va a ser x1 más epsilon menos x1 más epsilon, o sea, va a ser 2 epsilon. Y 2 epsilon de ninguna manera es menor que epsilon. Entonces, eso, cuando sume, pues me va a dar un número gigantesco, ¿ven? Aquí. Entonces, eso me lleva a decir, bueno, pues voy a tomar epsilon entre 2. Epsilon entre 2. Pero si tomo epsilon entre 2, esto me va a dar igual a epsilon, que es igual a epsilon, no menor que epsilon. Y como voy a sumar varios, entonces la suma de esos varios me va a dar un número muy grande. Entonces, eso nos lleva a decir, bueno, si fuera entonces, bueno, eso aquí nos dice que debe ser menor. Es que no sé cómo escribirlo, pero si me están escuchando, creo que me entienden lo que quiero decir.
Entonces, ahorita vamos a ver cuál es el adecuado que hay que tomar aquí. O sea, porque tampoco es este, como podemos ver. Porque nos da epsilon 1 y luego hay que sumar todos los intervalos y eso nos va a dar un número gigante. Entonces, pero lo que sí lo que nos damos cuenta es que cuando hagamos la suma de las longitudes, hay que sumar este un medios cada vez, medios. Eh, o sea, por ejemplo, aquí lo que estaríamos tentados, vamos a ponerle, que sea 2 al cuadrado. Entonces, si es 2 al cuadrado, aquí me queda 2 al cuadrado, que es 4, nos queda 2 cuartos, epsilon entre 2. ¿Ven? Entonces ahí nos queda un epsilon entre 2, pero luego vamos a sumar con el que sigue y con el que sigue. Entonces la pregunta es, ¿qué coeficiente debe de tener aquí para que pueda cumplir con esta condición? Entonces, lo que vemos es que hay que sumar cosas de este estilo. O sea, 1 entre 2, más 1 entre 2 al cuadrado, más 1 entre 2 al cubo, etc. Entonces, una serie geométrica. Entonces, la serie geométrica era en general, voy a ponerlo de otro color, S igual a más A por R más A por R cuadrada. Entonces, esto lo vimos en cálculo 1 y de hecho demostramos cuál era la serie. Pero aquí voy a repetirlo de manera rápida nada más para ver. Entonces, si multiplico por R esto, me quedaría AR más AR cuadrada más AR al cubo más AR a la N más 1. Bueno, más AR a la N, que sería el R menos 1 de acá, más AR a la N más 1. Entonces, si restamos esto, nos queda S menos RS igual a menos AR a la N menos 1. Entonces, S por 1 menos R va a ser igual a por 1 menos R a la N más 1. Entonces, S va a ser A por 1 menos R a la N más 1 entre 1 menos R. ¿De acuerdo? Y luego, ¿qué es lo que veíamos con los cuadraditos y lo íbamos dividiendo, etcétera? Entonces, esa parte es bonita, la pueden ver ahí. Los que no hayan visto nunca la justificación o la interpretación geométrica de esto de aquí, la pueden revisar en ese link que voy a dejar. Entonces, ok, y esto es para R distinto de 1, obviamente, evidentemente. Ahora, se demuestra que si el valor absoluto de R es menor que 1, entonces la serie converge. Y si R es mayor que 1, entonces la serie diverge. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que la suma desde k igual a 0 hasta n de a r a la k es igual a... ¿Qué es esto de aquí, no? A la 0 me queda a por r a la 0 es a, etcétera. Entonces, eso es el a por 1 menos r a la n más 1 entre 1 menos r, para r distinto de 1. Entonces, si extendemos esto lo que nos va a dar es la suma desde k igual a 0 hasta n de a la rk va a ser a más la suma desde k igual a 1 hasta infinito, vamos a ponerle, bueno, es hasta n, sí, hasta n de a la rk. Y esto va a ser igual a más a por la suma desde k igual a 1 hasta n, perdón, de rk. Entonces, pasando esto para el otro lado, nos quedaría la suma desde k igual a 0 hasta n de ARK menos a por la suma desde k igual a 1 hasta n de RK. Y esto es igual a para r distinto de 1. Entonces, la suma desde k igual a 0 hasta n de ARK menos sería R por la suma desde k igual a 0 hasta n de RK. Entonces fíjense, si k vale 0, me queda, perdón, de ARK, me queda a por R, que es el que tengo aquí cuando k vale 1.
Entonces está bien eso de ahí, es igual así. Entonces lo que tenemos es que 1 menos r por la suma desde k igual a 0 hasta infinito. Perdón, aquí, sí, aquí no voy a tomar este resultado. Es igual a 0 hasta infinito, es la que estoy tomando, que es la serie, perdón. Entonces eso va a ser de ARK, eso va a ser igual a A. Y entonces la suma desde k igual a 0 hasta infinito de ARK es igual a A entre 1 menos R. Bueno, y eso de la convergencia nosotros demostramos a que era igual. Entonces, si tenemos que, si tomamos esto así, con los intervalos con 1 entre 2 a la que la longitud sea 1 entre 2 a la k, digamos. ¿Dónde dice esto? O sea, lo que quiero decir es que esto nos indica que hay que tomar el intervalo k como xk menos epsilon entre 2 a la k más 2. Y xk más epsilon entre 2 a la k más 2. Entonces, eso es porque el r aquí va a ser un medio. Y un medio para esta serie geométrica, como hay que calcular las longitudes, o sea, las longitudes de los ik's serían xk más epsilon entre 2 a la k más 2 menos xk más epsilon entre 2 a la k más 2. Entonces esto queda 2 epsilon entre 2 al cuadrado por 2 a la k, y esto queda epsilon entre 2 a la k más 1, digamos. Entonces el r es un medio, porque a esto hay que sacarle la suma desde k igual a 1 hasta infinito de las longitudes. Entonces esto va a ser epsilon entre 2, o sea, esto es epsilon entre 2 por 2 a la k, por la suma desde k igual a 1 hasta infinito de un medio a la k. Pero de esto que tenemos aquí para a igual a 1, lo que tenemos es epsilon entre 2, y esto va a quedar 1 entre 1 menos un medio, que es el r de aquí. Entonces esto queda epsilon entre 2 por 1 entre un medio. Y un medio entre un medio pues se va, o hacen el sándwich aquí, les queda 2 epsilon entre 2, y esto les queda igual a epsilon. Entonces esa es la razón por la que no tomamos el epsilon, ni el epsilon entre 2, ni el epsilon entre 2 al cuadrado. Entonces hay que tomar el epsilon entre 2 al cubo, y la razón es para que esto sea menor que epsilon. Entonces con estos lo que tengo es, número 1, que S está contenido en la unión desde k igual a 1 hasta infinito de los ik's, de estos intervalos. Entonces eso es por construcción. Si x pertenece a S, entonces x pertenece a ik para alguna k, que pertenece a los naturales. Entonces está en alguno de estos. Entonces si es x1, pues estará en el i1. Si es x2, va a estar en el i2. Si es x3, pues entonces estará en el i3. Pero entonces, por definición de unión, x pertenece a la unión desde k en los naturales, o k desde igual a 1 hasta infinito de los ik's. Entonces tenemos esto probado. Y el segundo ya lo demostramos aquí. La suma desde k igual a 1 hasta infinito de L de los ik's va a ser igual a epsilon. Va a ser igual a epsilon. Ah, bueno, pero queremos que sea epsilon entre, no sé, epsilon entre otra cosa. Entonces son las longitudes. Si le pusiéramos un 3 aquí un 3, entonces aquí dejaría un 2, aquí dejaría un 2 al cuadrado, entonces aquí sería un 2 al cuadrado, aquí sería un 2 al cuadrado, y aquí sería un epsilon entre 2. Entonces eso, así es como hay que tomarlo. Y entonces si lo tomamos así,
esto es igual a epsilon entre 2 y eso es menor que epsilon. ¿Ven? O sea, hay que ir, lo de la epsilon que se le ocurra a uno que es esta, pues no es tan así. Entonces, ¿por qué entre 2 o un medio? Porque uno va jugando con esa posibilidad para que esto vaya siendo pequeño y luego, como se tiene el resultado de la serie geométrica, pues uno empieza a ver qué epsilon es el que tiene que tomar aquí. Entonces digamos que en principio es más un epsilon prima. Si ustedes lo ponen así, como un epsilon prima, cuando lleguen a este punto van a encontrar alguna condición que necesitan pedir al epsilon prima para que cumpla que sea menor que epsilon. Y entonces esa condición que va a cumplir, o sea, aquí le pondrían prima, digamos. Como con los límites, como con la integral, como con todo. Entonces aquí les va a quedar prima, prima, epsilon prima. Entonces epsilon prima en principio va a depender de la i. Y entonces ahí les va a salir una relación, entonces van a encontrar que, digamos que se lo quieren hacer de manera más analítica y general. Pero eso no me importa a mí. O sea, si lo ven así y pueden irlo arreglando de manera que lleguen a esto, ya está. Entonces, por lo tanto, la medida de S es igual a 0. Si le llamé S o no. Sí. Entonces tiene medida 0. Entonces, pues ustedes ya demostraron en cálculo 1 que N, Z y Q son numerables. Entonces, por este teorema, los naturales, los enteros, los racionales que, digamos, parecería que a lo mejor no, porque los naturales pues son como el conjunto finito, son muy separados. Entonces siempre los puedo encerrar ahí en algo que no ocupe espacio. Igual con los enteros, cuando le uno los enteros, lo mismo. Pero cuando son los racionales, ahí la cosa como que ya no es tan simple de ver, porque siempre entre dos hay uno y hay uno y hay uno y hay muchos. Sin embargo, no son densos. Entonces, esta cantidad de racionales no ocupa tampoco espacio en la recta. Como ya sabíamos también se los mencioné en cálculo 1. Entonces, con el teorema de Lebesgue, cualquier dominio que sea los naturales, Z, Q o Q intersección 0, 1 o cosas de ese estilo, va a ser integrable. Entonces, pero hasta aquí lo vamos a dejar. En la siguiente veremos algunos teoremas útiles de conjuntos de medida 0 para empezar con la demostración del teorema de Lebesgue, que es lo más importante del curso, digamos. Aunque todo es importante, pero es de las cosas más importantes que hay que ver.